Sin querer, descubrí que mi esposo estaba en casa de su amante como si fuera un hotel, solo que nunca imaginé que me vengaría frente a toda la familia. Siempre creí que mi vida era tranquila. Sencilla, pero tranquila. De esas cosas que parecen estar en el lugar correcto, en el momento justo. Un matrimonio estable, casa organizada, rutina predecible, y a mí me gustaba eso. Mi esposo, Enrique, era el tipo de hombre que llamaba la atención no por hacer mucho ruido, sino por saber exactamente cuándo hablar y qué decir. Era respetado por toda la familia, y eso lo hacía todo más fácil. En cada una de las reuniones familiares, y no eran pocas, su presencia era como un ancla. A todos les gustaba tenerlo cerca, y a mí también. Mi hermana mayor, más escandalosa y, al parecer, más amargada. Su marido vivía fuera de España por trabajo, algún contrato internacional en Bogotá, si no me equivoco, y por eso Teresa siempre estaba sola. Pero no era ese tipo de soledad silenciosa, no. Era esa que gritaba en los detalles, que se desbordaba en palabras torcidas y sonrisas que solo servían para pinchar. ¿Todavía tienes ese corte de pelo, Maite? Preguntaba delante de todos, tocándose su moño alto, siempre impecable. Ah, pensé que esa moda ya había pasado. Yo respondía con una sonrisa contenida, casi automática. No valía la pena crear fricción. Nunca lo valió. Y tal vez, en el fondo, aún pensaba que todo venía de una frustración no resuelta. Alguna herida antigua entre hermanas que yo había olvidado, pero que ella, por alguna razón, guardaba como una reliquia. En las reuniones, mientras todos hablaban en voz alta, brindaban o comentaban sobre fútbol y política, Teresa me miraba como si esperara el momento justo para lanzar otra puya. A veces era sutil. Otras, no tanto. ¿Tú siempre haces estos postres? Pensé que ya habían aprendido que menos es más. Yo fingía no escuchar. No quería darle el gusto de una reacción. Nunca se lo di. Pero cada comentario suyo se acumulaba como un clavo escondido en la madera de la convivencia. Y siempre era así. Misma casa de la tía Pilar, mismo mantel viejo, mismas voces familiares, y las pullas de Teresa allí, en el rincón, esperando para alcanzarme. Enrique, por su parte, siempre se comportaba como el diplomático de siempre. Sonreía, cambiaba de tema, me daba esa mirada de no te molestes, como si eso fuera solo un detalle pasajero. Quizás lo era. Quizás yo debería haber enfrentado todo con más firmeza. Pero en ese entonces, todavía creía que el silencio era más sabio que el conflicto. Una vez, en el cumpleaños de nuestro padre, ella se superó. Todos estaban brindando cuando soltó, con la copa ya por la mitad. ¿Se han dado cuenta de cómo Maite siempre intenta parecer perfecta? Debe ser agotador, ¿verdad, hermana? Vivir actuando esa paz. Enrique fue el primero en reír, y yo reí también, pero sin ganas. Era una risa que ocultaba una vieja pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hacía eso? La verdad es que Teresa no me pinchaba por gusto. No era solo por el placer de provocarme o por una rivalidad de hermanas. Era por él. Por Enrique. Con el tiempo, empecé a notar gestos que antes se me escapaban. Y no por falta de atención, sino por exceso de confianza. Confiaba tanto en Enrique que me negaba a creer en cualquier cosa diferente a la imagen que él mostraba, el hombre presente, el esposo amable, el cuñado educado. Pero Teresa, ella sabía jugar. Sus elogios hacia Enrique siempre venían con una cucharada de azúcar de más. Siempre he admirado cómo escuchas a las personas, Enrique. Hombres así están en extinción. Decía eso mirándolo a los ojos, sonriendo con una copa de vino en la mano, como si fuera un comentario inocente. Yo, en el momento, fingía que no me importaba. Pero lo anotaba. En una de esas reuniones, recuerdo que salí de la cocina con la fuente de empanadas cuando la vi tocándole el brazo mientras hablaban sobre música. Un toque leve, casi imperceptible, pero demasiado íntimo para el gusto de una cuñada. Enrique, como siempre, no reaccionaba. Mantenía una expresión neutra, o tal vez una ligera simpatía. Nada que me alarmara, todavía. Una vez ella llegó antes que todos al cumpleaños de mi madre.
Enrique había ido conmigo más temprano para ayudar con los preparativos, y estábamos en la sala acomodando las sillas. Teresa entró con una sonrisa amplia, me saludó con un beso rápido y fue directo hacia él. ¿Cómo haces para estar siempre tan bien arreglado? Deberías darle unas clases a mi marido, ¿eh? ¿Has notado que Teresa está más suelta contigo? Él soltó una risa baja, tomando las llaves del coche. Teresa es así con todo el mundo, amor. ¿Sabes cómo le gusta provocar? Y sí, yo lo sabía. Pero también sabía cuando una provocación venía cargada de intención. Y Teresa venía cargando, poco a poco, un deseo disfrazado de fastidio. Tiempo después. Esa noche empezó como cualquier otra. Enrique llegó del trabajo, se quitó los zapatos en el pasillo y comentó algo sobre el tráfico. Fui a la cocina a terminar la cena mientras él se cambiaba de ropa. Todo normal. Al menos, hasta que volvió a la sala con una expresión diferente. Maite, voy a tener que viajar mañana temprano. La frase me tomó por sorpresa. Lo miré esperando más, y él continuó, un poco demasiado apurado, mi hermana está enferma. Llamó hace poco, está internada en un hospital en Ávila. Nada grave, pero no hay nadie que la cuide, y, bueno, ella está sola. ¿Tengo que ir? Nunca mencionaste que estuviera pasando por problemas, comenté, intentando no parecer desconfiada. Yo tampoco lo sabía. Ella lo oculta todo, ya sabes cómo es. Evitaba mirarme. Se movía más de lo normal, ya empezando a tomar el celular y organizar qué llevar. Parecía ansioso. Nervioso, incluso. Algo ahí no encajaba, pero, como siempre, elegí confiar. Durante años fue así, le daba el beneficio de la duda. Enrique empacó en pocos minutos. No quiso cenar. Dijo que necesitaba descansar porque saldría temprano, antes del amanecer. El primer día pasó lentamente. Enrique mandó un mensaje por la mañana, diciendo que había llegado bien. Ninguna foto, ningún audio, nada que probara dónde estaba. Y yo, una vez más, decidí no presionar. Estaba intentando respetar su espacio. Pero algo latía en el fondo. Un tipo de inquietud que crecía con el tiempo. En el segundo día, el silencio fue mayor. Respondió solo al final de la tarde, con un todo bien por aquí, seco, sin más. Llamé, y no atendió. Envió un mensaje corto diciendo que estaba en el hospital, sin tiempo para hablar. Lo extraño es que, en más de una década juntos, Enrique siempre fue detallista. Contaba todo. Incluso cuando se olvidaba el cargador del celular. Pero ahora, era como si estuviera ocultando más que protegiendo. En el tercer día, la ausencia comenzó a asfixiarme. Miré nuestras fotos, leí conversaciones antiguas, intenté encontrarle un sentido. Recordé cómo solía avisar incluso cuando iba a llegar 10 minutos tarde. ¿Y ahora, 3 días de ausencia y casi ningún contacto? Empecé a preguntarme si realmente había ido a Ávila. Pensé en llamar al hospital de la ciudad, pero enseguida desistí. ¿Qué iba a decir? ¿Qué sospechaba que mi marido había mentido sobre una hermana enferma? Aún así, la duda ya estaba sembrada. Y no crecía sola. Hacía 4 días que Enrique se había ido con la excusa de la hermana enferma. 4 días sin una llamada decente, solo mensajes cortos, sin emoción. Eso me incomodaba más de lo que quería admitir. En la mañana del cuarto día, decidí que necesitaba salir de casa. Hice un pastel sencillo, el mismo que siempre llevaba a las reuniones familiares, y fui hasta la casa de Teresa. No avisé. No quise darle tiempo para preparar excusas. Cuando llegué, toqué el timbre y esperé. Tardó. Ya me estaba preparando para tocar de nuevo cuando abrió la puerta. Su expresión lo dijo todo. Se quedó paralizada por un segundo, como si no supiera qué hacer. Su mirada iba de mí al pasillo detrás de ella. ¿Maite? ¿Qué pasó? Preguntó forzando una sonrisa. ¿Todo bien? Sí. Solo vine a verte. Traje un pastel. Pensé que podríamos conversar un poco. Miró el pastel como si fuera una bomba de tiempo.
Luego volvió a mirar hacia adentro de la casa. Pucha, ¿justo hoy? La casa está en reforma. Es un desastre total. Hay suciedad, escombros, herramientas. Ni siquiera sé dónde dejé mis sandalias. Intentaba parecer tranquila, pero hablaba demasiado rápido. Sus ojos no me sostenían la mirada por más de 3 segundos. ¿Reforma? ¿Desde cuándo? Empezó ayer. Salió una filtración. Tuve que resolverlo rápido. El albañil viene todas las mañanas. Está horrible aquí. En serio, no es un buen momento. Solo quiero tomar un café. No me molesta el desorden, Teresa. Soltó una risa corta, claramente incómoda. Maite, no es solo desorden. Está todo patas arriba. Hay polvo hasta en los armarios. Todavía estoy en ropa de dormir. No estoy nada presentable. ¿Y desde cuándo te importa eso conmigo? Se quedó en silencio. Su rostro ya no disimulaba tanto. Cada palabra que yo decía la incomodaba más. Abre la puerta, Teresa. Aunque sea para sentarme contigo en la terraza. Solo quiero conversar. Maite, no, sujetó el marco de la puerta, como si quisiera bloquear mi entrada con el cuerpo. Te juro, si hubiera sabido que venías, habría arreglado todo. Pero hoy es imposible. ¿Me estás ocultando algo? ¿Qué? Claro que no. Entonces déjame entrar. Maite, por favor, su voz vaciló un poco. Mira, tengo dolor de cabeza, no dormí bien, y todo esto está un caos. Solo por hoy, ¿sí? Mañana paso por tu casa, llevo el café, el pastel, lo que quieras. Pero hoy no. Fue cuando di un paso hacia adelante. Ella no me detuvo. Solo siguió con los ojos, como si hubiera aceptado que ya no valía la pena discutir. Si no pasa nada, no hay razón para impedirme entrar, ¿cierto? No respondió. Solo se apartó de la puerta, despacio. Aún dudosa, pero derrotada. Entré. El pastel aún caliente en las manos. Apenas crucé la entrada, me di cuenta enseguida, no había ninguna reforma. La sala estaba limpia, organizada, sin señal de polvo, herramientas, nada fuera de lugar. Los cojines del sofá alineados, las cortinas abiertas, era la misma casa de siempre. La mentira de Teresa no duró ni 3 pasos. Ella vino justo detrás, caminando despacio, como si cada movimiento tuviera que ser calculado. Pensé que habías dicho que la casa era un desastre, dije sin ocultar el tono. Yo, le di una buena limpiada anoche. No podía soportar ver todo desordenado tan temprano. Pero los cuartos están horribles todavía. La miré sin responder. Ella desvió la mirada y fue directo a la cocina. Voy a buscar unos platos, dijo demasiado rápido. La seguí. Entré en la cocina con ella, puse el pastel sobre la mesa. El ambiente estaba pesado, como si algo estuviera a punto de explotar. Teresa hurgaba en los cajones, pero sus manos no paraban quietas. Los cubiertos chocaban entre sí con un tintinear leve, pero molesto. Siempre fuiste mala para mentir, Teresa. No estoy mintiendo, respondió sin mirarme. Solo estoy teniendo un mal día. Y yo pensé que era uno más. Se detuvo, respiró hondo y se giró, finalmente mirándome a los ojos. Su rostro estaba rígido. Ninguna respuesta. Nada convincente. Y fue ahí cuando ocurrió. Un ruido seco. Venía del fondo de la casa. Parecía un golpe apagado, algo golpeando contra madera. Yo conocía ese tipo de sonido. No era nada cayéndose, ni una estructura vieja crujiendo. Era alguien, o algo, moviéndose en una habitación cerrada. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Miré a Teresa. Ella se congeló. ¿Qué fue eso? Debe haber sido una rata. Han estado apareciendo por culpa de la reforma. Se quedan atrapadas detrás de las puertas, golpean las cosas, un infierno. Hablaba demasiado rápido. Intentaba parecer natural, pero ni ella creía en lo que decía. ¿Una rata, Teresa? Sí.
y la puerta de ese cuarto está atascada. Es difícil abrirla. El albañil va a cambiar la cerradura la próxima semana. Vive sola. ¿Y? Eso no impide que entren ratas, ¿no? Eso no explica el nerviosismo. Maite, por favor, ahora su voz bajó, pero la desesperación era más evidente. No es lo que estás pensando. ¿Y qué es lo que estoy pensando? No respondió. Solo se puso entre mí y el pasillo, como si eso pudiera detenerme. Te lo digo en serio. Es peligroso forzar esa puerta. Rechina, puede caerse la manija. No compliques las cosas. Hazte a un lado. No hay necesidad de esto. Hazte a un lado, Teresa. Todavía dudó, pero dio un paso al costado. No fue con buena voluntad. Fue más bien como quien acepta que ya no tiene el control de la situación. Llegué hasta la puerta. Giré la manija. Resistencia. Estaba trancada o atorada. Pero no de una forma natural. Eso había sido hecho para que nadie entrara. Detrás de mí, Teresa permanecía quieta. En silencio. Solo me observaba. Volví a intentarlo. Giré la manija con más fuerza. 1, 2 veces. Estaba atascada, como había dicho. Pero insistí. Empujé con el hombro. Una vez más. Sentí un crujido, el inicio de la rendición de la madera. Y, en ese momento, ya lo sabía, no había ninguna rata haciendo ruido ahí dentro. La puerta se abrió lentamente, arrastrándose por el suelo. Entré con el cuerpo firme, preparada para todo. Menos para exactamente eso. Él estaba ahí. Acostado en la cama, usando un batín blanco que nunca había visto. Piernas cruzadas, control remoto en la mano, como si estuviera en un fin de semana relajado en un hotel barato. Enrique. La reacción de él al verme fue casi cómica. El control cayó al suelo, se incorporó de golpe, como quien intenta cubrir algo que ya estaba más que expuesto. Los ojos abiertos de par en par, la boca entreabierta, como si hubiera olvidado cómo hablar. Yo, en cambio, no necesité ni un segundo para entender todo. Me quedé ahí, parada en la puerta, mirándolo como se mira un cuadro feo que fingiste gustar durante años. Detrás de mí, Teresa no dijo nada. Entonces, ¿aquí vive tu hermana? Dije, con una sonrisa irónica. Qué coincidencia, es exactamente donde vive la mía. Fui a la cocina, en silencio. Mis pasos tranquilos, controlados. Tomé la torta, todavía ahí encima de la mesa. La pesé con las manos. Estaba firme. No era de esas blandas para comer con cuchara. Era del tipo ideal para golpear a alguien con dignidad. Volví al cuarto. Él estaba de pie ahora, con la bata torcida, pareciendo un idiota tratando de pensar rápido. Teresa ya estaba más cerca de la puerta, pero no entró. Miré a los dos, respiré hondo y fui directa. Ustedes dos, sacudí la cabeza con una sonrisa corta. ¿De verdad pensaban que esta payasada iba a durar cuánto tiempo más? Enrique intentó acercarse. La torta voló directo. Le dio en el pecho como una acusación de chocolate. Se desparramó en la bata, esparciendo pedazos por su barriga y por el suelo. Listo. Ahora sí pareces un hombre dulce, solté, sin alterarme. Él se quedó sin reacción. Me miraba como si estuviera loca. Teresa empezó a llorar. Maite, por favor. No hagas esto. Fue un error, un momento de debilidad. Debilidad es esconder a la amante en tu propio cuarto durante un viaje inventado. Esto es bajeza, no debilidad. Saqué el celular del bolsillo. Me miraron como si hubiera sacado un arma. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Teresa, con la voz temblando. Mostrarle a la familia quiénes son ustedes. Ya que les gusta el drama, hagamos un espectáculo completo. No. Maite, por favor, no mandes nada, se arrodilló, literalmente. Si Alejandro se entera, me deja. Maite. Por favor. ¿Pensaste en Alejandro cuando te acostaste con mi marido? Ella intentó agarrarme la pierna.
Lloraba fuerte, se tiraba al suelo como una niña descontrolada. Enrique solo observaba, cubierto de torta y en silencio. Ustedes pensaban que yo era tonta. Que nunca iba a notar. Pero aprendí algo, quien confía demasiado, acaba siendo la burla. Y yo me cansé de ser la burla de esta familia. Levanté el celular. Los encuadré a los dos. Teresa seguía llorando, de rodillas en el suelo, aferrada a su propio cabello como si eso fuera a evitar el desastre. Enrique seguía inmóvil, con la cara sucia de cobertura y una expresión entre vergüenza y desesperación. Sonríe, Enrique. Va a ser tu último video como hombre de familia. Y empecé a grabar. Mientras filmaba, el silencio se apoderó del cuarto. Teresa sollozaba, Enrique parecía una estatua sucia de pastel. Maite, por favor, finalmente intentó. Hablemos. Solo nosotros tres. No tiene que ir más lejos. Ya es demasiado tarde para eso, Enrique. Tuviste tiempo para hablar cuando decidiste irte a cuidar a tu hermana. Por cierto, giré la cámara hacia él, ¿a cuál de ellas? ¿A la imaginaria o a la mía? Teresa levantó la cabeza, los ojos hinchados y el rímel corrido. Y juro que no debía pasar, fue un error, algo fuera de control, ¿fuera de control? Interrumpí. ¿Qué? ¿Tropezaste y caíste con la boca en mi matrimonio? Ella lloraba más fuerte. Hablaba sin parar, intentando justificar lo injustificable. Nos involucramos, pero fue confuso. Yo estaba sola, él también, las cosas pasaron, Maite. Tienes que entender. ¿Entender? Reí. Teresa, pasaste años apuñalándome con palabras, miradas, insinuaciones. ¿Y ahora quieres que entienda? Se arrastró hasta mí. Literalmente. Intentó tomar mi mano. Por favor, no muestres esto. Si Alejandro se entera, me abandona. Ya estaba sospechando, se va a ir de mi vida. ¿Pensaste en eso antes de meter a Enrique en tu cuarto? Él dijo que se iba a separar, que ustedes estaban mal. Miré a Enrique. Desvió la mirada. No respondió. No negó. ¿Sabes qué es lo peor? Dije, mirándolos a los dos. Que ni siquiera me sorprende esto. Solo necesitaba una excusa para dejar de hacerme la ciega. Y ustedes me la dieron en bandeja. Abrí el grupo familiar en el celular. Familia Sanabria. Ahí estaban mis padres, tías, primos, todos los que durante años elogiaron mi matrimonio ejemplar. Última oportunidad, dije, mirando a Teresa. ¿Tienes algo que valga la pena decir antes de que todos vean? Ella sacudió la cabeza, murmurando no, por favor, no como una niña. Y entonces lo envié. Video enviado. Confirmado. Visto. Teresa gritó. Literalmente. Se levantó tropezando, intentando quitarme el celular, pero ya lo había guardado en el bolsillo. Gritaba, decía que yo era cruel, que estaba destruyendo todo. ¿Destruyendo? Dije sin alterar el tono. Esto ya estaba destruido. Yo solo encendí la luz. Minutos después, su celular sonó. Era mi madre. Luego otra llamada. Y otra más. En poco tiempo, los dos eran bombardeados con llamadas. El daño ya estaba hecho. Y nadie podía fingir que no lo vio. Voy a explicar, voy a contar todo. Decía Teresa al teléfono, caminando por la casa sin rumbo. Fue un momento, mamá. ¿Un error? Estoy arrepentida. Enrique estaba sentado en la esquina de la cama, callado. Con la bata sucia, los hombros caídos. Sin discurso, sin defensa. Sabía que de ahí en adelante, solo quedaba el silencio. Siempre fueron buenos para mantener las apariencias, dije antes de salir. Pero la máscara se cayó. Y esta vez, cayó con sonido, imagen y subtítulo. Salí de la casa sin mirar atrás. No pasó mucho hasta que las consecuencias empezaron a tocar la puerta. Literalmente. 3 días después, Alejandro, el marido de Teresa, volvió de Colombia sin avisar a nadie.
Llegó con una maleta en una mano y los papeles de divorcio en la otra. No hubo discusión. No hubo gritos. Entró a la casa como quien entra a un lugar que ya no reconoce. Miró a Teresa como si fuera una extraña, dejó los papeles en la mesa del comedor y dijo, sin alterar el tono, firma. Y vete de aquí. Ella se quedó muda. Intentó acercarse, hablar de arrepentimiento, de confusión, del peso de las decisiones. Él solo levantó la mano, cortando la conversación antes de que empezara. No volví para discutir. Volví para cerrar. ¿Y te vas por las buenas o por las malas? En media hora, ella estaba en la acera con 2 maletas y una bolsa de supermercado en las manos, pidiendo un aventón a una amiga por el celular. Alejandro entró de nuevo, cerró con llave y nunca más abrió para ella. Así fue. Sin público, sin escándalo. Solo la fría consecuencia de quien fue descubierto sin excusa válida. Después de eso, Teresa desapareció. Nadie de la familia quiso saber a dónde se fue. Y quien quiso, tampoco recibió respuesta. Dejó de ser tema. Se volvió ausencia. Y tal vez, merecidamente. Enrique intentó resistir un poco más. Mandó mensajes, llamó 2 veces, intentó marcar una conversación. Ninguno de los intentos superó mi bloqueo. El día de la separación oficial, apareció con la barba mal hecha, la camisa arrugada y esa cara de quien se da cuenta demasiado tarde. Construimos muchas cosas, dijo, intentando tirar de algún hilo de memoria que me atara a él. Y tú lo destruiste con la misma facilidad, respondí, sin alzar la voz. Así que hoy firmamos. Y cada quien va a vivir con lo que sembró. Él firmó. Se fue. Y fue solo eso. No hubo reconciliación. Ni duda. Solo una mujer que se cansó de entregarlo todo y, a cambio, recibir mentiras bien ensayadas. La casa se quedó extrañamente silenciosa por unos días. Pero pronto empecé a acostumbrarme. Era un silencio distinto. No pesaba. No asfixiaba. Era el tipo de silencio que permite pensar, reorganizar, limpiar. Y eso fue lo que hice. Poco a poco, las cosas fueron encajando. Su nombre salió de la cuenta conjunta, del seguro de salud, de la puerta del armario. Todo lo que era nosotros se convirtió en mío. Y la vida siguió, como siempre sigue, incluso después de los terremotos. La familia también se reorganizó. Sin los dos. Las reuniones se hicieron más pequeñas, sí. Pero, por primera vez, sinceras. Sin la presencia forzada de quien sonreía solo por apariencia. Mejor así. A veces, perder personas es la forma más eficiente de reencontrarse. Hoy, miro hacia atrás sin rencor. Solo con la claridad de quien actuó en el momento justo. Tardé, es verdad. Pero cuando decidí levantarme, no volví a mirar al suelo. Ellos se quedaron juntos, dicen. Teresa y Enrique. Nadie sabe por cuánto tiempo, ni en qué condiciones. ¿Y sinceramente? No importa. Ya no es problema mío. Lo que es mío, lo reconstruí. Con firmeza. Sin prisa. Y, lo más importante, rodeada solo de quien sabe el valor de la lealtad. Ella siguió adelante, sin él, sin la hermana, y sin remordimientos. ¿Y tú, lo habrías hecho diferente? Comenta aquí abajo y suscríbete al canal para más historias como esta.